PAP Escucha México, Cultura Auditiva. Hola, bienvenidos y bienvenidos a otro episodio de Escucha México, el podcast donde compartimos herramientas y reflexiones para una educación inclusiva y con enfoque de derechos. Somos Carla Solórzano, Jacqueline Ríos. y en cabina nos acompañan Lucía López y Valeria Roque. Y seguimos conversando aquí con Aura, nuestra especialista en educación inclusiva. Que escuchen el episodio anterior, está muy bueno. Y en el episodio anterior justo hablamos sobre cómo ha evolucionado el concepto de inclusión en el ámbito escolar y por qué es urgente avanzar hacia entornos que reconozcan y valoren la diversidad. Hoy damos un paso más, vamos a hablar de estrategias concretas para lograrlo. Y una de las más potentes es el diseño universal para el aprendizaje, o mejor conocido como DUA, DUA, y una propuesta pedagógica que nos invita a pensar la diversidad como un punto de partida y no como excepción. Así que si eres docente, formador o simplemente te interesa saber cómo hacer de tu aula un espacio más accesible y justo para todas y todos, quédate, este episodio es para ti. Bueno, Aura, muchísimas gracias por acompañarnos en este segundo episodio del podcast. Ahora, muchas veces se escucha hablar del DUA, creo que casi siempre se escucha hablar dentro de ambientes educativos, pero para los que no lo conozcan, ¿crees que podrías contarnos un poco acerca de qué es el diseño universal para el aprendizaje y por qué se vuelve clave cuando hablamos de inclusión? Sí, claro. Mira, el DUA es un enfoque pedagógico que propone diseñar ambientes de aprendizaje mucho más flexibles desde el inicio, ¿no? Y que, bueno, justamente lleguen a todos los niños y niñas y adolescentes que aprenden de maneras distintas, ¿no? ¿Cómo se diferencia, digamos, o ahí podríamos decir, pues que no todos los enfoques hacen eso, ¿no? Y ahí podríamos hacer la diferenciación en cuanto, por ejemplo, los enfoques un poquito más que tienen que ver con, por ejemplo, la integración o que tiene que ver con cuestiones de adaptaciones curriculares, que fue un concepto que se usó hace ya unos años, ¿no? La diferencia es que cuando nos hablaban de adaptaciones curriculares, lo que se hacía es que había un programa ya establecido y el docente tenía que elegir en el programa qué cosas sí se veían, qué cosas no con ciertos alumnos, ¿no? Entonces, ahí se consideraba, hace ratito bien decían, que no era solamente una cuestión de, olvidé ahorita la palabra, lo mencionaban, de excepción, porque la adaptación curricular lo que hace es, hay una adaptación del programa para el que es distinto, ¿no? El DUA lo que propone es, planeemos considerando esas diferencias desde el principio. ¿Y cómo puedes considerar esas diferencias? Pues justamente teniendo en cuenta que todos los alumnos aprenden de maneras distintas, ¿no? Toda la cuestión, por ejemplo, de inteligencias múltiples, ¿no? Es una teoría importante, ¿no? Para poder trabajar el DUA. Que todos los chicos también tienen canales de aprendizaje distintos y que entonces las estrategias y recursos que tú vas a utilizar pues tienen que considerar la mayoría de estos canales. Si tú planificas un ambiente de aprendizaje considerando que todos aprenden de manera distinta, no solo el chico que tiene síndrome de Down o la alumna que tiene Asperger o el que tiene dislexia, etcétera, lo que permite es que puedan potenciar mucho más fácil todos, no solo esos alumnos, ¿sabes? No hay una cuestión de estoy haciendo esta adaptación para este alumno en particular o esta alumna. Estoy planeando para que la mayoría de mis alumnos aprenda. Y entonces ya no hay una cuestión de etiquetar al alumno que aparentemente es distinto porque todos somos diferentes. Sí ayuda a tener un diagnóstico de los alumnos, obviamente. Oye, esta chica tiene dislexia, discalculia, etcétera, pero ya no es lo que determina. El diagnóstico ya no determina la adaptación curricular, sino que es, ok, se le dificulta esto al tener dislexia. Entonces, ¿qué recursos voy a buscar para que lo logre? Sí, justamente el DUA está basado en los avances de la neurociencia también, que muestran que no hay una única forma de aprender, ¿no? Uh-huh. Entonces, tomando en cuenta esto, ¿cómo crees tú que puede cambiar la mirada de los docentes cuando entienden que cada cerebro o que cada persona aprende de manera distinta, justamente como para estas adaptaciones dentro de un salón de lograr eso? O sea, ¿qué crees que...? Jackie, a ver, me confundí. Es darle como justo en el clavo, ¿no? Decir de que, es que no solamente es adaptar
para las discapacidades, sino es adaptar lo que yo estoy enseñando para todos, porque todos somos distintos y todos aprendemos de forma distinta. Mira, es un cambio de paradigma porque, pues, hace ratito, en el otro capítulo justo platicaba de cómo han sido como los peldaños que se han caminado, ¿no? Entonces, pensar en planear una clase para todos desde el principio, de repente al profesor le puede dar temor, porque entonces dicen, ¿cómo? ¿Entonces tengo que planear 10 clases? O sea, 10 clases al mismo tiempo para los que aprenden diferente, y eso estoy hablando de tener 10 alumnos, ¿no? Cuando en los salones hay más de 10, obviamente. Entonces, quizá puede darle temor al principio utilizar el DUA, pero si se mete profundamente a la parte teórica, la verdad es que es sencillo, porque yo les diría a los maestros que están escuchando, no quieran lograr todo de una vez. Con pequeñas cosas y ajustes que se hacen en la planeación, ya estamos hablando de que estamos usando DUA, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que pones a tus alumnos a que lean una lectura. En una clase normal, tradicional, tú pondrías que van a leer esta lectura y que después de la lectura van a hacer una síntesis, por ejemplo, ¿sí? Pensar con, o considerando el enfoque pedagógico DUA, es, a ver, y si pongo esta lectura porque me interesa, pero también les pongo como recurso que vean este video en YouTube, ¿sí? Y si les pongo también este otro recurso que tiene que ver con no una lectura como tal, sino un artículo, ya estoy poniendo 3 recursos diferentes. Y tú les dices a los chicos, ustedes van a elegir uno de los 3, porque tú ya como maestro ubicaste que en los 3 está lo que tú quieres que ellos identifiquen. Okay. Y les dices, van a elegir uno de los 3 y van a hacerme una síntesis, primera opción, un video grabándome qué es lo que reconocen que fue importante, o van a hacerme una infografía. Ahí tú ya estás dando 3 recursos distintos, ¿sí? Que va a depender del chico es más auditivo, si es más visual, ¿no? Y le estás dando 3 opciones de evidencia de aprendizaje que él te puede entregar y que lo va a elegir de acuerdo a sus posibilidades. ¿Quién es más bueno describiendo lo que entendió con una infografía? Pues padrísimo, ¿no? Porque va a meter dibujos, etcétera, ¿no? ¿Quién es más bueno hablando en público que escribiendo? Va a decirle a su mamá, me grabas con el celular porque tengo que mandar el video, ¿no? ¿Y quién es más bueno? Tal cual. A nivel visual, pues él va a la manera tradicional, hago mi síntesis, ¿no? Con algo tan simple, puedes ya estar hablando de que estás trabajando con DUA, ¿no? Y no implica que planees 1000 clases al mismo tiempo, pero sí implica que conozcas muy bien tu temática y que justamente pienses en la gama de posibilidades que ellos que tú puedes presentar como recurso, que ellos pueden presentar como evidencia de aprendizaje. Y eso ya facilita un montón en los salones de clase. Sí, justo, pues personas que no tienen este conocimiento, están tan informados del tema, y me incluyo, o sea, yo no me considero experta en el tema. Yo pensaba que cuando se referían como inclusión o este sistema del DUA, se referían de que una clase por cada niño diferente, justo como mencionabas. Y pues no, o sea, realmente ahorita escuchándote te das cuenta de que así me enseñan a mí ahorita, así pues he aprendido en varias clases, escuelas, etcétera, ¿no? Y pues a lo que yo tengo entendido, el DUA propone 3 principios fundamentales, que son como múltiples formas de presentar la información, expresar lo aprendido y motivar al estudiante, que es como tú lo mencionabas. Entonces, ya en un caso más concreto, ¿qué implicaciones tiene aplicar el DUA en el aula como con una persona con discapacidad auditiva? Justo va a tener que ver con el tipo de recursos que se puede ofrecer, ¿no? Por ejemplo, si tú tienes un alumno justamente que tiene discapacidad auditiva, tienes que quizá utilizar recursos que sean mucho más o tengan que ver con cuestiones sensoriales, ¿sí? Tacto, ¿no? Y con cuestiones visuales, porque y yo creo que ustedes sabrán más, pero cuando alguien tiene un sentido, digamos, menos, ¿no? Potencia a otros más. Entonces, si hay muchos recursos visuales, por ejemplo, ¿no? Eso le va a facilitar al alumno. Por eso decía, por ejemplo, una clase casi va dirigida a la oralidad y a lo auditivo, ¿no?
Porque el maestro explica todo el tiempo, ¿no? Si el maestro va a explicar todo el tiempo y no quiere como, o no sabe cómo meter otros recursos, pues tendrá que aprender lenguaje de señas, ¿no? No hay de otra. Claro. Y tendrá que poder dar su clase utilizando también el lenguaje de señas, ¿no? Pero si se involucra más, por ejemplo, en proporcionar recursos que son visuales, le va a facilitar la vida a alguien que tiene discapacidad auditiva, ¿no? ¿Qué implicaría? Pues implica un poco también de chamba, porque si yo quiero, por ejemplo, que mis alumnos vean un video y escuchen el video, pues tal vez si el video no tiene subtítulos, pues voy a tener que buscar dentro de la inteligencia artificial algo que me ayude a que tenga subtítulos para que quien no escuche pueda leer, ¿no? Sí. Si, por ejemplo, yo estoy acostumbrada a solo explicar mi clase, tal vez voy a tener que meter como recurso, digo, yo no puedo hablar en señas, voy a suponer, ¿no? Y entonces, ¿qué voy a hacer? Porque la mayoría de lo que tengo que ver esta clase es explicado. Pues entonces, mientras explico, puedo ir haciendo un esquema en el pizarrón, por ejemplo, ¿no? Y entonces tal vez no me va a escuchar mi alumno, pero con el esquema va quedando claro de qué se está tratando la clase, ¿no? Sí. Entonces, en ese sentido, tendríamos que meter recursos mucho más visuales, mucho más sensoriales, y definitivamente sí tendríamos en su momento que tener o la formación en lenguaje de señas, ¿no? O algún intérprete que también pueda ayudar. Si es que uno empieza a entrar como en crisis, ¿no? Puede ser una opción también, ¿no? Pero prácticamente sería meter más recursos visuales. Okay. Uh-huh. Okay. Creo que Sí. justamente también ya vivimos en una actualidad en donde hay muchísimos más recursos a la mano, por ejemplo, inteligencia artificial, como nos echa la mano ahí a los que estamos trabajando en cualquier ámbito, ¿no? Uh-huh. Pero también, según la ONU, más de 60% de los estudiantes con discapacidad no accede a recursos adaptados ni materiales accesibles. Entonces, esto quiere decir que todavía existe como este ámbito en donde no llegan los recursos y básicamente hablando en contextos en donde no tienen justamente tecnología, ¿qué dirías, o sea, qué le dirías tú a una maestra o a un maestro que quiere aplicar el DUA, pero que siente que no tiene justamente estas herramientas tecnológicas o apoyo de la inteligencia artificial para poder lograr que también se aplique dentro de un salón de clases? Implica un montón de creatividad, Jackie, porque ahorita pensaba como qué ejemplo darte y quizá implicaría, por ejemplo, mucho del modelaje, ¿no? Por ejemplo, en un lugar que es más rural, ¿no? Que igual y no llega el internet, etcétera, tal vez la explicación, voy a poner un ejemplo, ¿no? Los maestros van a ver, por ejemplo, cuestiones de sumas y restas, ¿no? Y quizá el pensar en el DUA es, ¿qué hago? Pues tal vez un simulador de una tienda, un supermercado, ¿no? Y entonces, ¿qué vas a crear? Pues les vas a decir a los chicos, ¿no? A los que no pueden escuchar, pues les escribes en una papeleta que les toca traer, por ejemplo, el cereal y otros tendrán que traer otras cosas para simular que va a haber una tienda, ¿no? Y de alguna manera se modela el ejercicio, ¿no? Y el alumno que tiene discapacidad auditiva, pues claro que comprende el contexto porque él vive en ese contexto. Sí, y entonces claro. dice, ok, estamos como en una tiendita, ¿no? Y entonces quizá al ver modelar a sus compañeros de que ellos entregan ciertas monedas, hacen la suma, él está viendo lo visual también, ¿no? No solo es 4 más 5 me debe tanto, ¿no? Sino que tendría que haber pues un pintarrón y alguien está anotando 4 más 5 y él ya puede visualizar que eso es lo que tiene que pagar. Si se modela, por ejemplo, algo así, con cuestiones súper elementales que los chicos tengan en su comunidad rural. Incluso me tocó a mí en el colegio donde estuve trabajando con las religiosas, al ladito, bueno, a 100, 200 metros había una escuela pública rural y alguna vez me tocó ver la clase que estaban viendo justo matemáticas y nuestros alumnos usaban materiales pues mucho más que tenían que ver con el ábaco y estas cuestiones, y los chiquitos estaban haciendo el mismo proceso con piedritas que se encontraron en el patio, ¿no? Entonces, implica creatividad, ¿por qué? Porque el maestro tendrá que ubicar que lo que él quiere, el ideal es y los recursos que él tiene es ¿no?
Y se pueden hacer cosas maravillosas. No necesitas ni gran millonada ni 1000 recursos. Obviamente, entre más recursos, pues llegas a más chiquitos, ¿no? Pero podrían hacer un simulador perfecto de tienda. Tal vez no tienen para simular los billetitos, tienen piedritas y las piedritas, dependiendo del tamaño, tienen un puntaje o una cantidad. Y el alumno que no puede escuchar, al ver el simulador y al ver que las operaciones las están colocando, por ejemplo, en un pintarrón, en una papeleta, etcétera, puede perfectamente participar, ¿no? Pero implica que el maestro le piense. Y eso pues puede causar para algunos mucho estrés, Sí, claro. ¿no? Porque es salirte como de lo que el libro te marca, de este es el tema, tú explícalo, deja que ellos contesten en el libro y luego califica. Ese es un sistema tradicional. Trabajar en DUA no puede ser tradicional. Requiere que le piensen un poquito más. Sí, pues entonces se podría decir que pues aplicar el DUA no solo es una estrategia pedagógica, ¿no? Sino como pues una manera de garantizar el derecho de aprender de todas y todos. Exactamente. Sí. Y la verdad es que no es difícil, ¿eh? Yo invitaría a los profesores a que no les dé agobio. Puede ser, sí requiere de una búsqueda de recursos, pero la verdad es que los beneficios que van a obtener de hacer planeaciones justo para todos va a ser magnífica, porque aparte entre los mismos alumnos aprenden un montón y se comparten. Si tú le presentas al alumno 3 recursos diferentes y luego pones que los que leyeron el artículo, los que vieron el video y los que leyeron la lectura compartan lo que venía en sus lecturas, prácticamente haces que cada alumno tenga el contenido de 3 diferentes recursos. Sí, claro. ¿No? Y ahí estamos hablando de trabajo cooperativo o colaborativo. Entonces, no le teman, les va a beneficiar un montón en la vida, en las aulas, pero sí implica pues salir del cuadro, pensar en cosas distintas a cómo nos criaron y nos enseñaron a nosotros. Claro, totalmente de acuerdo ahora. Bueno, pues entonces, muy buenas estrategias. Claro, son ejemplos muy concretos. Me parece que están muy bien dichos. Y pues gracias por acompañarnos en este episodio tan inspirador. Y a ti que nos escuchas, gracias por sumarte a estas reflexiones. Si te gustó este episodio, no olvides seguirnos por aquí y también en redes sociales para más contenido sobre educación, inclusión y cultura auditiva. Búscanos en Instagram como @pap.escuchamx y en Facebook como PAP Escucha México Cultura Auditiva. Hasta la próxima. Gracias. Gracias, hasta luego. PAP Escucha México. Cultura auditiva.